Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a ver un tema muy importante que es cómo construir un futuro utilizando el auxiliar will. Es muy importante saber que en ocasiones las palabras operan como auxiliares y no propiamente como palabras o verbos. Will, si vamos al diccionario, significa testamento, voluntad, albedrío, pero en este caso lo vamos a utilizar como auxiliar. Y un auxiliar ejerce una función sobre una oración y generalmente no tiene una traducción. Antes de iniciar, quisiera recordar un tema muy importante que son los pronombres personales que se utilizan en las oraciones, sobre todo aquí en el futuro los vamos a manejar. I, you, he, she, it, we, you, they. Yo, tú, él, ella, animal o cosa, nosotros, ustedes y ellos. A esto se le llama primera persona del singular, segunda persona del singular, y estos también son muy importantes, las famosas terceras personas del singular, porque con ellos se hacen algunas reglas especiales. Y luego comenzamos otra vez con la primera, la segunda y la tercera persona, pero ahora del plural. Bien, cuando nosotros hacemos una oración en futuro, necesitamos primeramente colocar el sujeto, the subject, o en su defecto, un pronombre, a pronoun. Posteriormente colocamos el auxiliar will, que como les digo no tiene traducción, y lo que hace el auxiliar es que el verbo que continúa, que se coloca después, lo futuriza. Posteriormente se agrega el complemento de la oración. Vamos a ver un ejemplo. Sujeto I will, verbo go, y todo esto sería el complemento. To Mexico City next month. I will go to Mexico City next month. Yo iré a la Ciudad de México el próximo mes. También puedo contraer y decir I'll en lugar de I will. Voy a ver otro ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos he will win the election for sure. Que aquí tenemos un pronombre, pero podríamos colocar un subject, un sujeto, y decir Philip will win the election for sure. Philip es él. Aquí otra vez tenemos sujeto, will, verbo, y todo esto sería nuestro complemento. También lo podemos contraer diciendo he'll win the election for sure. Último ejemplo de una estructura afirmativa. We will go swimming next weekend. O podríamos decir Jim and I, Jim y yo, que es nosotros, will go swimming next weekend. Y esto quedaría también, puede contraerse como will go swimming next weekend. Algo que es muy importante de este tiempo, de cuando nosotros futurizamos utilizando will como auxiliar, es que las oraciones que se construyen con will son planes que no están en firme, o son pronósticos como el pronóstico del tiempo, algo que no es seguro que suceda. Aquí es importante cuando yo, por ejemplo, voy a hacer un pronóstico del tiempo, que necesito aquí un sujeto o pronombre. En este caso, como voy a dar un pronóstico, necesito utilizar it. It will rain tomorrow. Quiere decir lloverá mañana. O también puedo contraerlo con it'll. Entonces no se olviden que con los pronósticos el it siempre debe estar aquí. En español yo puedo decir lloverá mañana.
pero en inglés el sujeto o pronombre tiene que estar en la oración. Bien, vamos a ver ahora la forma interrogativa, que es muy sencilla. Aquí tengo la estructura que vimos de la afirmativa. Cuando quiero hacer una estructura o quiero convertir una oración en pregunta, simplemente coloco el will en el lugar del sujeto, lo muevo hacia la izquierda, y el sujeto o pronombre donde estaba el will, ¿sí? Observen lo que sucede. He will win the election. Esta es una afirmativa. Él ganará la elección. ¿Qué sucede? Bueno, la quiero hacer pregunta. Mando para acá el auxiliar y al sujeto o pronombre de este lado. Y con eso ya lo hice interrogativo. Will he win the election? ¿Ganará él la elección o ganará Philip la elección? Aquí está otro ejemplo. Igual, miren. It will rain tomorrow. Lloverá mañana. Esta es una afirmación. La hago pregunta. Muy sencillo. Así nada más. Will it rain tomorrow? ¿Lloverá mañana? Como pregunta. Creo que no hay mucho que decir con relación a las preguntas. Y vamos ahora a ver cómo se hacen las negaciones. Igual, bueno, es igual que una afirmación. He will win the election. ¿Se acuerdan? Sujeto, auxiliar, verbo y complemento. Solamente que ahora, después del auxiliar, voy a agregar la palabra not para negar. Y quedaría así. He will not win the election. Él no ganará la elección. Pero puedo también contraer will not y quedaría won't. Philip won't win the election. Philip no ganará la elección. Aquí está otro ejemplo. It will rain tomorrow. Quedaría it will not rain tomorrow. O la contracción it won't rain tomorrow. No lloverá mañana. Lo cual no podemos asegurar, ¿verdad?, con los pronósticos. Vamos a hacer un último ejemplo general para que vean cómo opera esto. Miren, aquí está una afirmación. Peter and Sam will run the marathon. Peter and Sam correrán el maratón. Con esto futurizo el verbo. La quiero hacer pregunta, entonces envío el auxiliar acá. Will Peter and Sam run the marathon? Y ahí está la pregunta. La contesto de manera negada, con negación, no. Peter and Sam will not run the marathon. O puedo decir simplemente no, they, ellos, Peter and Sam, no, they won't run the marathon. No, ellos no correrán el maratón. Afirmativo, interrogativo y negativo. Bueno, pues eso es todo con los futuros. Si tienes alguna pregunta, no dudes en escribir. See you soon.